Seguimos en la mesa de este viernes 13 de octubre del año 2017. Estamos con Ana Ribeiro, Mauricio Rosenkopf, Juan Grompone y Gonzalo Pérez del Castillo. Hasta la victoria siempre, patria o muerte. Es una de las frases clásicas de Ernesto Che Guevara, popularizadas a partir de su fallecimiento, el 9 de octubre de 1967, hace 50 años, a manos del ejército boliviano. El Che fue uno de los ideólogos de la Revolución Cubana, la que llevó a Fidel Castro a gobernar la isla en 1959, y es uno de los mitos emblemáticos de América Latina. Acá en nuestro país, la Cámara de Representantes desarrolló este martes un homenaje en una sesión extraordinaria convocada a pedido del diputado comunista Gerardo Núñez, y donde algunos miembros de la oposición se abstuvieron de asistir, argumentando que no rendían honores a quien fusilaba a los vencidos. ¿Cómo recuerdan ustedes a Ernesto Che Guevara? Bien larga. ¿Puedo empezar? Miro a mi derecha, ahí va Gonzalo. Bueno, yo quiero separar al Che Guevara mito del Che Guevara hombre, del Che Guevara ser humano concreto. Porque creo que son dos cosas muy distintas. En 1967, cuando matan al Che Guevara, yo estaba en Australia. En Australia, con excepción de Miguel Cetrángulo, que era otro uruguayo que estaba en la universidad conmigo, nadie había oído hablar del Che Guevara. Pero para nosotros fue un golpe, para nosotros dos, en la soledad, fue un golpe muy duro. Porque el Che Guevara representaba, no olvidemos que eran los años de la guerra de Vietnam, el imperialismo, y el Che Guevara era un grito de rebeldía, que había terminado con esa suerte. Aparte era todo un misterio porque había desaparecido antes, no sabíamos si estaba vivo o muerto y de repente aparece muerto. Entonces, ¿qué pasa? Al poco tiempo yo me voy de Australia, paso por Hong Kong, donde tenía gente conocida, me encuentro con una persona y empezamos a hablar de esto, cómo había vivido él ese momento, y ¿no? También. Y él me dice, para mí fue un golpe tan fuerte, dice que escribí un poema y me lo recitó. Y me pareció un poema lindísimo sobre el Che Guevara. Al punto tal que estamos en un restaurante chino, por supuesto, y le dije al chino, no me trae un hoja de papel. Y le digo, escribímelo. Y me lo escribió. Y lo encontré ayer, que sabía que íbamos a hablar de esto. Empecé a buscar entre mis papeles y lo encontré. Y está acá. Lo que tiene esto es un papel chino, que tiene 60 años, es casi un papiro esto. Y tiene la firma del poeta. Pero yo no me acuerdo su nombre. Porque después de este incidente, apareció una chica muy sonriente, yo tenía 22 años, borró el chico. La carne es débil, y me dijo, el poeta me dijo, no te la pierdas, anda, y me fui. Entonces, bueno, gracias a Dios no olvidaste el papelito, te lo pusiste. Pero me fui con el papelito. Qué bien. Y acá lo tengo. ¿Quieren que le lea Dale. la poesía? Claro. Es preciosa. Como archivero, yo del 1 al 10 te pongo 5, ¿no? Digo bien porque guardaste el papel, es que, pero mal porque la es referencia. pero mirá, no sabemos quién es anónimo. Acá está la firma. Digo, bueno. yo no sé, ojalá, me encantaría saber quién es. Nunca más lo vi en mi vida. Dice así, mira qué lindo. Que todos lloren, ya se acabó. En lo alto del altiplano la selva aplaca su sonrisa, la cordillera su orgullo. Los pájaros se suicidan en la madera antigua con cuerdas de plomo y lluvia. Que todos lloren, ya se acabó. 1000 hombres de boinas verdes le van pisoteando el cuerpo. 1000 cóndores se han posado a hacerle guardia a su gloria. Que todos lloren, ya se acabó. En lo alto del altiplano, los fusiles torrenciales han matado al guerrillero. Que todos lloren, ya se acabó. ¿No es lindo? Es muy lindo. ¿Ah? Está muy bien. Y no sé de Y la historia tuya, todo es muy lindo. ¿Te gustó más la historia? Todo. Eso es una Bueno, unidad. ese es el Che Guevara mito. Y ahora, después voy a hablar de Che Guevara. Bueno, ahora podemos hablar del Che Guevara real. Dale, Juan. El Che, para mí el Che era un aventurero y era el paradigma de la izquierda emocional. Eso que acaba de leer
Gonzalo, es emoción pura. Es decir, no tiene nada de revolución, no tiene nada de teoría, no tiene nada de nada. Ahora vamos a la teoría. El Che es conocido por su teoría que se llamaba el foquismo, ¿no? Es decir, según yo opino, el Che desconocía casi todo sobre los socialistas del siglo XIX, ¿no? Y pues si no, no hubiera podido enunciar la teoría del foquismo. La teoría del foquismo era que el camino de la revolución anticapitalista consistía en crear 2, 3, 100 Vietnams. Ese era el asunto. Y esta doctrina se difundió por toda América y se crearon focos por todos lados. No quiero pasar. Aclaremos, eran los años de Vietnam invadido por Estados Unidos. De Vietnam invadido por Estados Unidos. Pero yo quiero hacer 2 reflexiones. La primera es qué equivocado estaba en el resultado del foquismo. Es decir, el foquismo no llegó a nada, fue un gran fracaso. Pero qué equivocado estaba frente a Vietnam. Vietnam, que fue el símbolo de resistencia contra el colonialismo francés y luego contra el norteamericano, cuando quedó libre, se convirtió en lo que es hoy, una potencia capitalista, un tigre asiático. Es decir, que eso mostraba hasta qué punto estaba equivocadísima la visión de este tipo que para mí desconocía completamente a los socialistas del siglo XIX. Y esta izquierda emocional no fue creada por el Che Guevara, fue creada primero por Lenin, luego uno de sus grandes teóricos fue Gramsci, cuando hablaba del optimismo de la voluntad frente al pesimismo de la inteligencia, y precisamente sostenían cosas como esta, es decir, vamos arriba muchachos que podemos, creamos focos, hacemos todo y llegamos a la revolución. Miren qué revolución que creó. Bueno, entonces creo que está totalmente equivocado desde el punto de vista teórico nuestro amigo el Che Guevara. La significación yo la comenzaría por otro lado. En el año 56, en Guatemala, hubo una sucesión de gobiernos democráticos, Arévalo primero, y en el momento en que hago esta ubicación geográfica estaba Jacobo Arbenz. Estaban nacionalizando empresas norteamericanas de donde procede el nombre de Instalación de Repúblicas Bananeras. El Che, que venía de hacer un viaje que aparece en la película, estaba ahí, era médico, estaba trabajando como fotógrafo, y en ese momento Estados Unidos organiza una invasión para derrocar a Jacobo Arbenz desde territorio nicaragüense, que entonces estaba Somoza, era el coronel Castillo Armas, con mercenarios. Entonces invaden el territorio guatemalteco y resuelven de esa manera un proceso que tenía, entre otros puntos fundamentales, la redistribución o la distribución de la tierra. Ahí había un ministro Fortuny que estaba encargado de eso, y el Che se encuentra con esa invasión y además se presta y entra a militar. Inclusive, de las cosas que recuerda su memoria era que había que entregarle armas al pueblo. Digamos, eso es una experiencia que marca lo que era un continente plagado de dictaduras. Trujillo, Somoza, Batista. Eso era toda América produciendo bananas para el imperio norteamericano. Ahora estamos olvidados, parecería que casi que no hay imperialismo. Y después se va a México. De Jacobo Arbenz, recuerdo que estuvo asilado acá después de eso, pero como cosa anecdótica, después que se fue, yo quedé con unas sillas que le pertenecían, con varillas de hierro de 8 estaban hechos, y paja, 6 sillas. Bueno, y entonces en Cuba toma contacto, es decir, no es ideólogo del movimiento de liberación de Cuba, sino que estaba Fidel, Raúl, Camilo Cienfuegos, con un coronel de la Guerra Civil Española que conocí. ¿Tú decís que no fue uno de los ideólogos? No, porque él se integra como médico.
él se integra a un movimiento que tienen que convencerlo para que lo acepte. Finalmente dice que sí. De que el movimiento ya estaba armado y estaba preparada la invasión y venían de asaltar el cuartel Moncada, habían tenido muertos, habían tenido prisión y había una feroz dictadura de parte de Batista. Él se integra ahí. Bueno, y ahí comienza otra epopeya. La significación del Che no es precisamente la de... El planteo de 2-3 Vietnam es porque considera que la forma de descongestionar la presión del imperialismo en Vietnam, digamos, que abrirle otro frente a los norteamericanos para que tengan que atender varias cosas a la vez. La concepción de él me parece que está signado fundamentalmente por el compromiso de jugarse la camiseta y la piel en cada emprendimiento que buscaba fundamentalmente lo que podíamos englobar dentro de un planteo de justicia social. No olvidarse que cuando triunfa en la Revolución Cubana, el primer acto importante es el reparto de 4.000 títulos de propiedad y desfilan los guajiros con la tierra que había empezado a ser distribuida. Entonces, lo que marca al Che es además ese otro planteo formidable. No sé si Juan le llamaría romántico a eso, pero es realmente algo que conmueve, y es el dar los incentivos éticos y morales a la conducta, a la buena conducta de un militante, de un dirigente, de un combatiente, y no en efectivo, digamos. Y creo que queda, independientemente de todo lo que se diga, como una leyenda y como una referencia, no solo para América. Juan, hay una discusión latente allí entre lo que planteó Juan y lo que responde ahora Mauricio. Yo no lo considero romántico el repartir la tierra, lo considero equivocado. Es decir, el reparto de la tierra no ha funcionado en ningún lado. Guillermo le dice a Juan: el Che era un guerrillero romántico, igual que Aparicio, ¿no? Sí, posiblemente, sí. Y tan acertado como Aparicio. Ana. Bueno, a mí, al igual que Gonzalo, no puedo separar la figura del Che Guevara de recuerdos personales, dado que es un personaje de la historia más contemporánea. En la década del 60, y teniendo yo, 12 años cuando el Che murió, lo que asistí fue a la fuerza emblemática de su figura para toda la generación de aquella eruptiva política de los años 70, ¿no? Y creo que allí la imagen es la foto de Korda, esa foto que lo congela como el guerrillero de preciosa cara, con gestos muy críptico entre de dolor y enojo existencial, con la cabellera al viento, la boina, la estrella en medio de exactamente en el eje de la fotografía. Esa foto que fue un ícono, sintetizó alrededor de sí toda una significación política. Luego me pasó, siendo ya mucho más grande, ese hombre siempre me pareció emocionante, y me pareció un signo en sí mismo de rebeldía, que llegó a un colegio en Las Piedras una alumna, hija de padres uruguayos, que había nacido en Cuba y vivido en Cuba, y le llegó a una maestra amiga, que me contó, dice, me trastocó toda la clase, tuve que cambiar el programa, hablar con la directora. Digo, ¿pero por qué? Dice, por culpa de Che Guevara. Porque, claro, porque esta niña viene de Cuba, en donde el Che sintetiza toda una idealización en torno a la elaboración del concepto del hombre nuevo, es el eje moral y es la medida de todo lo correcto, todo lo ideal, y por lo tanto la niña habla de Che Guevara cada 3 segundos, es el modelo para todo, y si tuve que parar la clase, empezar a explicar el Che, ir a estudiar yo misma, se me trastocó todo, porque además tiene, como todos los cubanos, una vara, como se dice ahora, se ha insistido últimamente en los medios de comunicación en esa imagen, una vara ética altísima, ¿no? Luego me pasó ver en algunas tribunas por televisión, aclaro, saben que el fútbol y yo no nos llevamos,
un montón de gente vociferando, sacando el gorila interior con un che tatuado, un che en la camiseta. Tú, a ver, ¿en qué se está convirtiendo? ¿Cuánta de esta gente sabe exactamente qué pasó cuando se enfrentaban Mobuto y Kabila y él toma partido por Kabila? En el fútbol uruguayo y en el argentino, ¿no? O sea, ¿qué ha ido pasando con ese símbolo? ¿En qué se ha convertido? Y una vez, una entrevista a un hincha, le preguntaba, la cronista le preguntaba, ¿tenés el Che Guevara en una camiseta? No quiero herir susceptibilidades, pero era de Peñarol. Y él dice, no, yo no sé muy bien lo que significa, sé que el tipo era de la planta, textual. Cierro con esa. Entonces, el símbolo fue impresionante, pero a esta edad provecta que tengo ya, y puesta a hacer la evaluación histórica, no sé si del hombre, del mito o de todo a la vez, evidentemente es alguien que hace una apuesta por la lucha armada, con todo lo que eso significa y todo lo que podemos discutir en torno a eso. Hay momentos en que es muy fácil decir la vía armada, por supuesto no, yo prefiero no matar nada, incluido un simple pescado, nada, en la medida de lo posible, pero es cierto que hay momentos históricos en que la decisión por la lucha armada tiene una explicación muy rotunda en su tiempo, ¿no? Bueno, él hace esa opción, se lo juzgará, como hizo la oposición cuando dijo que no. Pero fue un derrotado, y eso también hay que tenerlo en cuenta cuando uno mira qué ha pasado con el mito hoy, varias veces. Fue derrotado dentro de la Revolución Cubana por la dirigencia encabezada por Fidel Castro. Fue derrotado en el Congo con esa guerra que no entendió. Fue derrotado en Bolivia y creo que es profundamente derrotado por la Cuba actual, el de la cual no habrá sido un ideólogo, como dice Mauricio, pero fue parte en forma muy importante. Y creo que la Cuba actual es una derrota bastante importante en la plaza de la formulación ideal. Ahí ideal. está su imagen en la Plaza de la Revolución presidiendo la vida de la ciudad, ¿no? Yo ahora voy a hablar de Ernesto Guevara, hombre. Pero me viene muy bien lo que acaba de decir Ana, porque en realidad él fue derrotado en todas esas cosas que tú mencionaste. El hombre fue un fracasado. Y en la economía, como ministro de Economía, también fue un fracaso. Bueno, y yo voy a agregar eso, que me parece que es quizás el fracaso más grande de Guevara. Porque él fue un guerrillero que luchó y peleó y estaba dispuesto a morir y matar por sus ideales. Eso tiene un aspecto bueno cuando los ideales son buenos. No olvidemos que los yihadistas hoy día también están dispuestos a matar y morir por sus ideales. Los ideales son una porquería. Los de Che Guevara supuestamente eran ideales, por lo menos por todo lo que nos decían, eran ideales de justicia, igualdad. Fantástico. Pero cuando él llega al poder, no hizo como hizo Mahatma Gandhi o Mandela o Julius Nyerere, que se convierte en un gobernante que en cierta forma encarna todos esos ideales que había propuesto. Ernesto Guevara fue muy cruel, porque en una dictadura terrible, como la describió el ruso y tiene razón, en una dictadura todos los terratenientes, los comerciantes, los empresarios son oficialistas, no hay otra, no es que vos puedas elegir. En una democracia como en Uruguay tú tenés algunos que son oficialistas y otros no tanto, casi todos son bastante oficialistas, pero pueden no serlo. Pero en una dictadura como la de Batista, si tú sos un empresario, tú tenés que ser oficialista. Entonces, tomar el poder y mandar fusilar a toda esa gente que estaba comprometida con el régimen de Batista es una gran crueldad y es una gran injusticia también. A él no le trajo beneficio alguno. Y como gobernante fue cruel. Y fracasó también, porque no fue ni un buen director del Banco Central ni un buen ministro de Industria. Entonces, yo creo que el Che Guevara, hombre, está lleno de contradicciones. Y mi análisis final de él como ser humano no es positivo. Bueno, yo creo que está... Primero, el concepto de derrota, si lo aplicas a Artigas, por ejemplo, ganó la batalla de las piedras y no ganó ninguna más, es un gran derrotado. Digamos, yo creo que en estos análisis, de mi parte, ¿no? La derrota y la victoria no existen, es decir, que fue derrotado dentro de Cuba, eso es muy discutible porque son hipótesis que se hacen. Que fue derrotado en el Congo, fue a pelear en el Congo, digamos. Lo importante en todo esto es que se enfrentó a una dictadura que era brutal, porque daría la impresión
que el batistato ha desaparecido totalmente de la geografía histórica, y fue a combatir contra gente que torturaba, que desaparecía, que mataba, que estaba enquistada ahí, que no daba oportunidad, y bueno, entonces todo eso hay que tener. Eso de que no dirigió ninguna economía, es decir, tuvo que hacerse cargo del Banco de Cuba en un momento en que eran unos muchachos de entre 25 y 30 años que bajaban de la sierra, que tenían que hacerse cargo, digamos, tenían posibilidades muy limitadas, e inmediatamente les programan una invasión desde Estados Unidos como la de Playa Girón, y hasta hoy, 50 años, un cerco comercial que no resiste en ningún país, y Cuba sigue resistiendo. Y con respecto al Che, lo que queda es la imagen. No creo que los que sigan al Che o que sientan el Che saquen de adentro un gorila, los gorilas salen de otro lado, sino que salen las ganas de que mejore la condición humana. Es decir, todo su planteo del hombre nuevo, podrás traer de acuerdo, te parecerá que no es muy profundo, que es muy difícil lo que sea, pero la intencionalidad y el objetivo es ese. Y además aclaro lo siguiente, que además era un político, porque cuando estuvo acá en la universidad y vivió y se alojó en la azotea de Aedo, que estaba al frente del gobierno, en el discurso lo saluda a Aedo y le agradece, y además dice la importancia que tendría para el Uruguay mantener las instituciones, porque son un ejemplo, etcétera, etcétera. Digamos, así que ni tanto ni tampoco. La discusión que hubo, bueno, es otro aspecto, pero es de los hombres que se jugó no por el enriquecimiento, no por el poder en sí mismo, sino que es capaz de abandonar el poder y ir a combatir en el Congo, donde habían acribillado después de torturarlo a Patrice Lumumba, y ir a pelear a Bolivia tratando de que los indígenas, los campesinos, los mineros tuvieran mejores condiciones de vida en una sociedad más justa. Esa es mi visión. Bueno, no hay que olvidar respecto a eso, Mauricio, que cuando se va, entre otras cosas, su proyecto económico, que sí lo tenía, sus planteos económicos, si querés bajarle los decibeles a la palabra proyecto, habían sido derrotados dentro de la propia Cuba porque no se los aceptaban. Ahí tenía un no entendimiento muy grande, como luego en el Congo y en las peleas del Congo hubo cosas que no pudo entender que se comieran el hígado de los enemigos en un ritual tribal, no pudo entender unos niveles de violencia. Fue un hombre que se plantó en una idealidad permanente, que pudo ser y llegó a ser muy duro y muy cruel en sus determinaciones. Y cuando yo digo derrotado, hay derrotas que luego son esponsoreadas por la posteridad y convertidas en triunfos virtuales. Él ha tenido, y triunfos de virtud, quiero decir virtuales y de virtud. Él ha tenido de esos. La propia foto de Korda lo convierte en un triunfador porque pasa a la eternidad. Las propias fotografías de su muerte son importantes, se convierte en un ícono. Era el guerrillero que seguía vivo después de la muerte, aquella imagen con los ojos abiertos de absoluta vitalidad. Eso fue muy impresionante. Derrotado, torturado por esos militares bolivianos que no sabían lo que hacían, encima se sacaban la foto con el señor que acababan de acribillar. La pelea, la disputa por las manos, mandan las manos como un signo de que acá está, para que no duden que los matamos, las manos se convierten en un ícono. El propio regreso del cuerpo, hay triunfo en esa derrota, pero yo me refiero a la derrota política final. Si todo el proyecto de Cuba y los cientos de Vietnam son hoy una cosa que se revisa con zonas oscuras y con muchísima aspecto ácido y punzante, ¿no? Aquello que fue la idealidad del 70 ha sido profundamente derrotado en un montón de cosas, y esa derrota no tiene manera de pasar a la posteridad como virtud ninguna. Esta discusión obviamente podría ser muy larga. Ella es otra. Ahí empieza otra, ¿no? Acá empieza otra. Juan. Yo quiero hablar del triunfo del Che Guevara. Hay un sentido en el cual es absolutamente triunfador, es decir, la idea de que la izquierda es emocional ha dominado a casi toda la izquierda del planeta.
Es decir, en ese sentido es un triunfador. Es decir, que la famosa izquierda racional de los socialistas del siglo XIX, que lucharon por decir esto es una teoría científica, las cosas tienen que basarse en un análisis de la realidad y todo eso, esa teoría ha sido totalmente derrotada por este señor de la boina. Y eso es lo peor que ha hecho.